de los retos para la vida religiosa hoy, sobre todo en el campo de la educación. Yo creo que es interesantísimo hoy plantearnos la pregunta: ¿qué es lo que pasa en la Iglesia? A veces miramos los retos como si los retos fueran de afuera, pero realmente los retos los tenemos adentro. Porque uno podría decir los retos de la globalización y pensar en cosas por allá que son ciertas, que son reales, que son retos, pero a los cuales siempre la Iglesia ha sabido responder. Por ejemplo, la globalización. La globalización no es nueva, siempre ha habido globalización. Siempre ha habido contacto entre diferentes pueblos. Cuando la Iglesia nació, se vio enfrentada a ese reto de globalizarse, de salir de Israel y de llegar a los otros pueblos, especialmente en su inicio a los pueblos de la cultura griega, a los pueblos de África. Recordemos, y es una cosa que casi nunca se cuenta, que muchos de los primeros cristianos eran del norte de África, eran negros, y eso casi nunca se dice. San Agustín, por ejemplo, era un negrito, sin embargo lo pintan blanquito, pero San Agustín era un negrito, era del norte de África, de Tagaste. Y muchos de los primeros teólogos eran del norte de África. Y así se fue extendiendo, o sea, un reto a la globalización en ese momento, y la Iglesia respondió. Hoy se nos presentan retos también muy novedosos. La cibercultura, todo lo que es Internet, todo eso son retos, pero la Iglesia va a saber responder a esos retos como respondió en el momento en que se inició la tecnología, como cuando se inventó la imprenta, o cuando se inventó la máquina de vapor, o cuando se inventó el ferrocarril. La Iglesia ha sabido ir respondiendo a los retos de la tecnología. La Iglesia ha sabido responder a los retos de la comunicación. De hecho, la Iglesia emplea con gran fruto los medios de comunicación. ¿Que tenemos que seguir respondiendo? Claro, pero son retos que yo creo que la Iglesia puede afrontar con toda tranquilidad, porque los va asimilando, los va aceptando, los va usando. Hay retos más complejos hacia el futuro, por ejemplo los robots, la inteligencia artificial, que son retos muy complicados y que ahora nosotros miramos eso como con miedo. Pero a los que les toque, yo no sé si a algunas de ustedes les va a tocar eso, a los que les toque, me imagino que tendrán la manera de responder a esos retos de la robótica, de la inteligencia artificial, de los poshumanos. Habrá la forma de responder. Yo digo que los retos que vienen de afuera no son tan complicados y la Iglesia ha sabido responder a ellos. El problema para nosotros hoy está dentro de la misma Iglesia. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en estos minuticos. Por eso esta charlita se sitúa dentro de esto que dice acá:
reavivar la frescura original de la fecundidad vocacional en el instituto, fomentar la riqueza vocacional de nuestro carisma para que sea más significativa y contagiosa en los diversos contextos del mundo de hoy. ¿Ustedes saben de quién es eso? ¿O no? No. Del capítulo general. En la convocatoria está eso, ¿cierto? O sea que hay unas que no han leído esa convocatoria. Ya empezamos mal la evaluación, ¿cierto? Eso está ahí. Miremos, frescura original. Por eso está allí subrayado. Y para que sea más significativa y contagiosa en los diversos contextos del mundo de hoy. Ahí se sitúa más o menos el objetivo de nuestra charla hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una crisis hoy en la Iglesia, o sea, en nosotros. No podemos seguir mirando la Iglesia ya como el Papa, los obispos y el párroco. En nosotros es donde está el mayor reto. Miremos cómo nos ven desde afuera. Estas ideitas están tomadas precisamente de un autor, uno de los grandes sociólogos que hay hoy, Manuel Castells, que hizo precisamente esta presentación en un congreso en la Arquidiócesis de Barcelona. Mirando como sociólogo a la Iglesia, ¿cómo se ve a la Iglesia hoy? Se ve a la Iglesia como una Iglesia burguesa, unida al poder y teórica, que está como por encima de la realidad, que apoya poco a los pobres, alejada de los problemas de la gente común, que no da ejemplo de pobreza y sacrificio, que tiene restricciones frente a las mujeres, a las que de alguna manera sigue considerando como inferiores, y restricciones frente a los laicos, con una visión doctrinal rígida y anticuada, y con excesiva condescendencia con abusos sexuales y pederastia. Miren, esta visión es desde afuera. ¿Cómo nos ven? Miremos que hay mucha razón en eso. Puede que esté un poquito exagerado algo, pero hay mucha razón. Por eso ahora necesitamos una reforma de la Iglesia, que es lo que está tratando de hacer el Papa Francisco con mucha oposición, pero es algo que hay que hacer. Ahora, refiriéndonos un poquito más a las comunidades religiosas, pensemos en unos hechos, en unas frases que a veces las niñas, las adolescentes, las jóvenes dicen cuando se les pregunta: ¿usted quiere ser monja, o usted quiere ser religiosa, o usted quiere ser consagrada, o algo así? Y pueden decir: vea, para vivir como viven esas monjitas, pues yo sigo en el mundo. Viven bueno, comen bueno, no hacen nada. Pues yo hago mi carrera, mi profesión y vivo igual. O sea, de pronto no se ve en la comunidad religiosa ese sentido evangélico que debería haber. O otras podrán decir: pero es que las religiosas no viven lo que predican. Puede ser que de pronto haya, y las hay desafortunadamente, comunidades religiosas que no viven realmente lo que predican. Pues yo estoy hablando aquí de comunidades religiosas femeninas, pero lo mismo podría decirse de sacerdotes o de comunidades religiosas masculinas.
la vida religiosa no es atrayente. Y algunas dicen, allí no me podré realizar como mujer, o como profesional, o como cuidadora madre. No ven como que allí se puedan realizar en ese sentido. Otras dirán, no, pues que ya para qué ser religiosa si la iglesia ya no da prestigio social. Eso es cierto. Ya ser sacerdote o ser religiosa no es como antes, que el sacerdote estaba por allá y la religiosa por allá. Ya no. Ya es otra cosa muy distinta. Ya yo creo que ahora se nos exige es sirva y muestre su calidad como servidora de la humanidad. Otra iglesia, y eso hay que decirle a las jóvenes, es que estamos haciendo otra iglesia, una iglesia que es otra cosa, una iglesia que es servidora, que ya no es la que manda, la potente pues en la sociedad, ¿no? Es una iglesia servidora. Ahora, hay retos como la globalización, la nueva cultura juvenil a veces un poquito como desapercibida de los problemas del mundo, la sociedad del consumo, pero a ellos también hay que decirle, es que nosotros no estamos viviendo eso. Nosotros de alguna manera somos una contracultura. Vivimos otro humanismo que es el humanismo del amor. Y eso lo pueden ver ustedes en ese discurso del Papa Francisco a las comunidades de vida consagrada y religiosa. Esto es algo distinto a lo que el mundo de pronto nos pide. Y ese cambio nos exige entonces también una nueva manera de pensar que no sea la teología conceptual tradicional, que era fija y que nadie entendía. Yo creo que a muchos de ustedes les tocó el catecismo del Padre Astete. A ver, recuerdan que nos hacían aprendernos lo de memoria, pero no entendíamos ni mu, ¿cierto? ¿Por qué somos cristianos? Muy bien, se ve que fueron muy buenas alumnas. Exactamente, eran una serie de preguntas con respuestas y por allá había una muy especial que decía: no me preguntéis a mí que soy ignorante, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que sabe responder. O sea, no entienda, acepte intelectualmente. Si usted acepta intelectualmente ya tiene fe. De hecho, cuando uno ya se sabía el catecismo, podía hacer la primera comunión. Se suponía que ya uno era un cristiano porque se sabía el catecismo de memoria. Pero realmente uno no era que entendiera todas esas cosas, o que las aceptara con el corazón, no, las tenía en la cabeza. Y esa teología de ese tipo no nos servía. Yo creo que casi todas ustedes trabajan en educación. ¿Ah? Trabajan en educación, exactamente. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo le explican ustedes con esa teología del Padre Astete el misterio de la Santísima Trinidad a los alumnos o a las alumnas? ¿Ah? Con esa no se puede, exactamente. Con la teología tradicional es imposible explicar el misterio de la Santísima Trinidad, a no ser que hagan como el curita aquel de pueblo, que explicaba la Trinidad comparando la Trinidad con un huevo, que el huevo tiene yema, clara y cáscara, tres cosas distintas y un solo huevo. Una teología de pueblo.
Exactamente, entonces miremos que era una teología imposible. Hoy en cambio ya tenemos los elementos con una nueva teología para explicar la Trinidad como familia, como comunión, como relación, como encuentro, que ya nos permiten explicar la Trinidad de otra forma. Pero esa teología tradicional era imposible. Además, cuando ustedes le decían a un muchacho o a una muchacha, en Dios hay 3 personas y son de la misma esencia y de la misma sustancia. ¿Qué entiende hoy un muchacho por esencia o por sustancia? Sustancia de pollo, esencia de vainilla. Sí, no, hay que mirar otra teología, otra manera de reflexionar a partir del hombre, de la humanidad, no del principio por allá teórico y abstracto. Luego, una moral de normas extorsivas. La moral para nosotros fue muy extorsiva. Si usted no le obedece a la mamá, se lo traga la tierra. ¿A ustedes les dijeron eso? Ave María. Yo ya me estoy dando cuenta que somos como de la misma edad, y eso que yo les llevo bastante. A ver, si usted no hace esto, se va para el infierno. Dios lo castiga, le va a pasar algo. No era una moral de amor, yo vivo porque amo, sino yo vivo por temor, porque me da miedo condenarme eternamente en el infierno. O una liturgia de estética dudosa, que es el peligro de hoy, que convertimos la misa en una discoteca, ¿cierto? Con cosas rarísimas. El padre que sale bailando con la custodia por toda la iglesia y cree que eso es muy moderno. Yo creo que tampoco hay que reducir la liturgia a cosas que, como tan banales, tan simples, ¿cierto? O que en el momento de la consagración debajo del altar sale humo, como si se estuviera en una discoteca y las luces de la iglesia empiezan a dar vueltas. Sí, yo creo que ya eso no crea experiencia, no crea experiencia. O una espiritualidad solo de ritos piadosos. Yo soy muy piadoso porque rezo 10 rosarios al día, o porque hago 400 o 500 indulgencias, ejaculatorias para ganar indulgencias, ¿cierto? Yo creo que no es cuestión de ritos, por eso hay que mirar una nueva manera de pensar, que es la que nos sitúa en el documento de Aparecida. Yo siempre digo que este pedacito del documento de Aparecida es la síntesis, el resumen de todo el documento de Aparecida, y que prácticamente si los obispos solo hubieran sacado esto, ya estaría el documento de Aparecida y todo. Y dice, son 4 los ejes que hemos de reforzar en la Iglesia. Primero, la experiencia religiosa, pero la experiencia religiosa como encuentro personal con Jesucristo, una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio querigmático y el testimonio personal de los evangelizadores. Ahí está la reforma de la Iglesia, en que cada uno de nosotros tenga la experiencia de Dios, que cada uno de nosotros sea un místico de verdad, no un místico loco pues de esos que se me apareció la Virgen en un árbol o en un buñuelo, sí, que esas ya son patologías. Sí, esos que dicen que se me apareció la Virgen y me dijo que el mundo se iba a acabar el 31 de octubre, pues eso ya es como una locura más bien, sino la experiencia de Jesucristo,
una experiencia personal, una experiencia mística. Yo creo que cada una de ustedes tiene esa experiencia. Si a cada uno de ustedes le preguntáramos por qué se hizo religiosa, en el inicio de esa vocación religiosa estuvo una experiencia de Dios, en alguna forma, pero una experiencia de Dios, una Eucaristía bien celebrada, un retiro espiritual que conmovió, el ver una obra asistencial de la iglesia con ancianos, con niños, con gente desamparada, que le dijo, vea, este es su campo, este es su lugar. O algo duro, porque a veces Dios también habla duro, una muerte, una enfermedad, un dolor en la familia, o algo bello. De pronto ustedes ve la vida de esta monjita, me llamó la atención, y fue la llamada, la experiencia, una llamada sentida en la vida, no en la cabeza, sino algo que a ustedes las conmovió en ese momento y las movió a seguir la vida religiosa. Y eso es, de una vez se los digo, la base de la reforma de la Iglesia, que todos nosotros vivamos la experiencia de Dios, sea como sea, porque Dios llama de muchas formas. Dios llama a veces de formas suaves o de formas duras o de formas violentas, pero experiencia de Dios. Y es lo que hay que procurar. Las instituciones educativas tienen que ser una experiencia de Dios. Pues para dar clase hay muchos pedagogos. El gobierno puede poner más colegios, o más instituciones educativas, o más universidades, con muy buenos pedagogos. Pero lo que nos distingue a nosotros es que estamos haciendo de la educación una experiencia humanizadora, una experiencia de Dios. Que los muchachos y muchachas encuentren en lo que nosotros hacemos una persona que genera experiencias, que el muchacho quede siempre recordando, este profesor, esta profesora me marcaron, o esto que vivíamos en el colegio, en la institución, en la escuela, me marcó, o el sentido de comunidad que sentí en el colegio me marcó. Todo eso es lo que hace de nosotros verdaderamente los testigos de Jesucristo, porque tuvimos la experiencia, por eso la contamos. Recuerden los relatos de la resurrección. El que tuvo la experiencia es el que la cuenta. María Magdalena fue, vio y salió a contar. Claro que algunos dicen que si hubiera sido un apóstol no había contado todavía, que por ser mujer fue la que salió a contar. Si hubiera sido San Pedro todavía no sabíamos nada de la resurrección. Bueno, entonces, primero que todo, experiencia de Dios, que cada uno de nosotros sea un místico. No necesitamos ser gente rara, sino gente abierta a que Dios nos habla en la historia, en el mundo, en nuestra propia vida, ¿cierto? Todos hemos tenido esa experiencia. Luego, que esa experiencia se viva en la comunidad. La comunidad es la que valida la experiencia. Recuerden que los apóstoles tuvieron la experiencia del resucitado, pero iban y contaban. El Señor se nos apareció y dijo esto y esto.
porque la experiencia sin comunidad se puede volver subjetivismo, se puede volver relativismo. Porque yo puedo inventar, yo vi, yo oí, a mí me dijo el Señor, entonces se convierte en la experiencia de gente aislada y rara. La experiencia se valida en la comunidad. Tercer punto, la formación. Porque la experiencia que no tiene formación puede realmente ser una patología eclesial. Una patología eclesial. Tiene que formarse y conformarse con la Escritura. Recuerden que la palabra de Dios, la Biblia, es la norma fundamental de la vida de la Iglesia. Allí está la experiencia de la revelación de Dios a la comunidad. Toda experiencia nuestra debe estar validada por la Sagrada Escritura, de ahí la formación bíblica seria y útil, porque hay a veces una formación bíblica que no sirve para nada, sino una formación bíblica que vaya a descubrir cuál es la revelación de la voluntad de Dios en la Escritura, y luego que eso salga, la misión, el compromiso misionero de toda la comunidad. Miren, entonces, experiencia, comunidad, formación y misión. Porque el que tiene la experiencia la cuenta. O sea, el que tiene la experiencia se convierte en discípulo, que aprende y luego va y comunica. Si uno tiene la experiencia y se encierra en sí mismo, esa experiencia no fue legítima. No fue legítima, porque siempre uno sale a contar. Yo vi al Señor y me dijo esto. Entonces siempre tiene que estar unida a la misión. De lo contrario, la experiencia se pierde. Ahora, la experiencia tiene que complementarse con la formación. Por eso allí está la formación bíblico-doctrinal. ¿Cierto? Pero también hay otra formación que es la formación para la misión. Uno no puede salir a la misión sin preparación. Por eso necesita un entrenamiento. Si a mí me dicen váyase de misionero al África y empieza mañana, ¿yo qué voy a hacer allá? Nada. ¿Voy a hacer desastres o no? Yo sé que si me mandan de misionero tengo que tener un periodo al menos de aprender la lengua primero que todo, de comprender la cultura, de entender cómo piensa la gente, de comprender la situación, cómo viven, qué comen, cómo hablan, cómo se relacionan, etcétera, etcétera. De lo contrario, yo llego allá, comienzo a hacer una pastoral al estilo paisa, y no, eso no sirve. Eso no sirve. Si yo me voy para el África, tengo que estar entrenado para hacer una pastoral al estilo africano. De lo contrario, quedo perdido, o hago desastres, o le impongo a la gente cosas que no entienden y que no les va a servir. Entonces, por eso se necesita las 4 cosas. Recuerden: experiencia, comunidad, formación bíblico-doctrinal y misión también con formación. O sea que además de la formación interna bíblica doctrinal, está la formación para el trabajo que vamos a realizar. Por eso entonces volvamos a lo que ya decíamos al inicio. La experiencia de Dios, ahí es donde está el fundamento. Yo digo de que todas las causas de la crisis actual de la Iglesia están en que nos hemos olvidado de la experiencia de Dios. Si los sacerdotes cometemos errores es precisamente porque nos despegamos de Dios. O si una religiosa comete errores es por eso. Nos olvidamos de Dios,
de la experiencia fundamental del amor de Dios y buscamos otros amores. El amor de la plata, el amor del poder, el amor de la comodidad, el amor del prestigio. Por eso, recordemos estos textos de el Papa Ratzinger. Hay una encíclica de él que es fundamental, que es la Deus Caritas Est, donde dice precisamente, miren, es que lo fundamental del cristianismo es el amor, y Dios es amor. O sea, cuando Dios se comunica, ¿qué está comunicando? Amor. Él no está comunicando ni poder, ni gloria, ni está comunicando un ser extraterrestre, porque muchos yo creo que se imaginan a Dios como un ser por allá, que volando en el espacio, con un computador en la mano donde va apuntando las cosas buenas y malas de cada uno, ¿cierto? No, Dios es amor. Y esa experiencia del amor fue la que llegó a los primeros cristianos, y los primeros cristianos la transmitieron. Fue un contagio, una invitación de experiencia en experiencia. No fue tanto lo que ellos dijeron, sino lo que los demás vieron. Miren cómo viven estos. Y esta frase yo creo que ya ustedes se la saben de memoria porque se repite mucho. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. O sea, yo no llego a ser cristiano porque una tarde desocupado me puse a pensar cuál era la mejor de las éticas y comparé la ética tal, la otra ética, y dije, no, es que esta es como la mejor. Uno no llegó a ser cristiano por eso, ni como es tan bonito, como es una gran idea, como tan bueno el pensamiento cristiano. No, uno llega a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y una orientación decisiva. Ahí es donde está la conversión. Hay un cambio de chip, ¿cierto? Uno va por aquí y llega el momento de la conversión y le dice, siga por acá. Usted iba por este lado, pero vea, esta experiencia le cambió la vida, siga para allá. Y en el relato de los grandes convertidos de la historia uno ve eso. Gente que tenía su vida orientada por acá y llega el momento de la conversión y cambian radicalmente. Ustedes leen el relato de los grandes convertidos, ven precisamente eso, un cambio radical. Y es donde nosotros tenemos que pensar qué cambio nos hizo dar ese encuentro con el Señor. La encíclica Deus Caritas es entonces asume lo que se llama la teología de la donación. Hablábamos al principio de un cambio de pensamiento teológico. Es un cambio, porque nosotros al principio decíamos, Dios se nos revela a la mente. Eso era lo que decíamos antiguamente. Dios se nos revela a la mente. Dios se nos da a través de ideas. Y nosotros creíamos que con el estudio, por ejemplo, del catecismo, íbamos a comprender el misterio de Dios. Nos damos cuenta hoy de que no. Dios es una donación. Dios se nos da. No es que nosotros lo busquemos intelectualmente. Dios se nos da y se nos da en los acontecimientos. Si ustedes se ponen a estudiar teología, solo teología, ahí no van a encontrar a Dios. Van a encontrar conceptos sobre Dios. Y esto es fundamental también, por ejemplo, para la catequesis. La catequesis no es inculcar conceptos.
Dios es tal cosa, la Santísima Trinidad es tal cosa, la Iglesia es tal cosa. No, la catequesis es generar experiencias de Dios. Yo me acuerdo también cuando nos preparaban a veces para la primera comunión y hasta hace poquito, cuáles eran las tareas que nos ponía el catequista. Averiguar el nombre del cura párroco. ¿Eso para qué? Pinte la iglesia parroquial. ¿Sí o no? Que eran las tareas que... Escriba los 10 mandamientos. O sea, pero eso para qué, pues uno ya lo ve, ¿eso para qué servía? Para nada. Para nada. Pero uno encontraba más gusto cuando se generaban experiencias. Cuando era el retiro de preparación para alguna cosa, un retiro bien llevado que lo hacía reflexionar a uno. Cuando le hacían la catequesis en el campo o en una salida. Cuando uno iba a visitar un orfanato o un asilo, eso sí generaba experiencias, ¿cierto? Y ahí es donde uno se da cuenta de que Dios se daba, Dios se da. No es que Dios lo busque un intelectualmente, sino Dios se da. Y se da en los acontecimientos. Lo que pasa es que hay que saber leer los acontecimientos. Saber leer los acontecimientos diarios de la vida. Y allí donde uno menos piensa, allí le está hablando a uno Dios. Entonces por eso hay que recuperar esa experiencia mística del amor que se da y que se manifiesta como un encuentro personal con Dios que nos cambia la vida y nos constituye en enviados que van y cuentan lo que vieron, lo que sintieron, lo que ellos están viviendo. Nos dice también el Papa, estamos hablando del Papa Ratzinger, el amor caritas es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y la paz. O sea, que no es un amor romántico. Ojo que ahí es donde a veces metemos nosotros la pata porque decimos, yo amo a todo el mundo. Uno no puede amar a todo el mundo. Que yo amo por allá a los que están sufriendo en África. Uno podrá sentir solidaridad con ellos, pero uno no los ama. ¿Por qué? Porque es que el amor es concretico, humano, corporal. Por eso el amor es con los de la comunidad que uno está, ¿cierto? Con la comunidad de hermanas, con la comunidad de alumnos, con la comunidad del barrio, ¿cierto? Porque el amor es amor de un yo a un tú. Así es el amor de Dios. Recuerden que el amor de Dios es personal. Dios nos ama a cada uno como tú. Y así es el amor nuestro. Nosotros amamos a un tú, que podemos ver, tocar, mirar, tener relación con él. Pues yo puedo decir, yo amo a los niños pobres del África, pero aquí en esta comunidad no quiero a nadie porque todos son muy horribles. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿Sí o no? Entonces, es un amor que realmente compromete. Ahora, ese amor tiene que manifestarse en obras de justicia y de paz, a través de su proyecto, o sea, cada uno a partir del llamamiento, de la experiencia de Dios, elabora su proyecto de vida pensando en los demás, no es mi proyecto. Yo voy a ser ingeniero para yo ser famoso, para yo tener plata, para yo tal cosa, sino voy a ser ingeniero para ver cómo le sirvo a la comunidad. Es un proyecto que yo
tengo que realizar en favor de los demás, para que el amor no se quede tampoco en el romanticismo. O sea, el amor puede quedarse en romanticismo si no pasa a la justicia. Entonces hay que buscar el puente entre amor y justicia. Y es lo que ustedes hacen, por ejemplo, con la labor educativa. La labor educativa es la concretización del amor. O sea, yo amo a estos alumnos y a estas alumnas que tengo. ¿Cómo lo concreto? En la labor educativa que estoy haciendo con ellos. Y al escucharlos, al acompañarlos, al consolarlos, al tratar de entenderlos, etcétera, etcétera, ahí es donde está la concretización del amor en justicia. Por eso, el reto que se nos plantea a nosotros es fundamental. No quedarnos en una ética como del común, como la ética dominante. Lo que todos hacen, lo que todos dicen, no. Nuestra ética es distinta. Ojo ahí. La ética cristiana es más radical, porque es una ética de amor concreto al hermano. No podemos quedarnos tampoco en un vago humanismo, como si fuéramos una ONG, que es el peligro de las instituciones caritativas de la Iglesia. Quedarse en yo reparto alimentos, o yo asisto comunidades pobres, o yo asisto a los refugiados, pero hay de amor y de evangelización. No, nada, no. La Iglesia tiene que pasar del humanismo global, dijéramos así, al humanismo del Evangelio, la caridad. Recordemos la parábola del buen samaritano. No se trata de un amor universalizante y abstracto, ya lo decíamos. No es yo amo a todo el mundo, yo amo concretamente. Y la ética tampoco es un buen negocio, como quien dice, seamos éticos para que nos vaya bien, seamos éticos para que no hablen mal de nosotros, seamos éticos para que aquí se matriculen más alumnos. No, nuestra ética es la ética del amor original, propia del cristianismo. Ahí es donde nosotros volvemos al principio también. ¿Cuál es el reto? Volver a la experiencia original de Jesús y a su ética del amor. Ese compromiso ético está unido entonces a la experiencia. No es que la ética vaya por un lado y la experiencia de Dios por otro lado. Lo más fundamental es que nosotros estemos unidos a Dios, a lo incondicionado, unidos a Dios, y que de ahí nos salga precisamente una ética del amor. Eso es casi automático. Si uno está unido a Dios, automáticamente ama a los demás. Si uno no está muy unido a Dios, tiene que hacer el esfuercito de amar a los demás. Pero si uno está unido a Dios, automáticamente ama. Porque es que la experiencia de Dios es tan fuerte que lo impulsa, lo lleva. No es que uno diga, como yo experimenté a Dios, ahora voy a amar. No, necesariamente. El que es llamado es enviado. Y eso hoy, para ir terminando, se puede concretar en este cuadrito. Este cuadrito es la síntesis de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Miren que en este cuadro el centro está en don y gratuidad. ¿Se dan cuenta, cierto? Don y gratuidad. Esa es la experiencia de Dios del cristiano. Todo lo que tenemos nos ha sido dado, y nos ha sido dado gratis.
Yo les preguntaría a ustedes, ¿quién compró de ustedes su vida, su vocación, su familia? ¿O quién de ustedes hizo su vida con sus propias fuerzas? Todo es don, todo nos fue regalado. Claro que nosotros tenemos cada uno nuestro orgullo y decimos a veces, es que yo soy muy bonito, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy capaz. A mí en la comunidad porque no me reconocen mis poderes, pero yo soy muy capaz, ¿cierto? La Madre Superiora porque no se ha dado cuenta, pero Ave María, yo cambiaría esta comunidad. Sí, todos tenemos como ese orgullo de decir, yo hice esto, yo fui el que fundé este instituto. ¿Ya? Hombre, si uno se pone a mirar las cosas, uno se da cuenta, hombre, todo se nos dio, ¿o no? Yo soy lo que soy por un don, que en términos cristianos es un don gratuito de Dios. Se nos dio todo, la vida, la salud, la familia, la educación, todo. Claro que uno colabora al plan de Dios, pero hay un don fundamental en el fondo. Ahora, estamos dados en un mundo, por eso allí hay cuatro sectores: persona, sociedad, hábitat y sentido. Yo, persona, estoy situado, dado en una sociedad, y estoy dado en un mundo, en un hábitat, aquí en esta tierra, con árboles, con pájaros, con flores, y se me dio un sentido, que es el mismo Dios. Entonces, yo estoy dado en este mundo, con otros, yo no estoy aislado. No, que es que yo me quiero aislar del mundo porque el mundo es muy cruel. No, usted no puede aislarse del mundo, usted está en el mundo, está en una familia, está en una cultura. Que no le enseñe a los niños religión, que no le enseñe nada porque ellos tienen que descubrir. No, hombre, estamos dados en una cultura. Desde que nacimos ya nos dan frijoles y maíz y arepa. Sí, entonces no le debe nada de eso. Déjelo que tome agua, será, porque no, ya tenemos la cultura y ya desde que nacemos la mamá nos da un besito y nos dice te amo, mijo. Ya estamos dados ahí. Que luego podemos hacer nuestro proyecto, pero nuestro proyecto siempre tendrá que ser con los otros, en este mundo y con un sentido. Siempre. Y esa es la mejor prueba, miren ahí, de el misterio de la Trinidad. Fuimos dados en este mundo y del solo hecho de nacer somos trinitarios, ya estamos en relación, ya estamos en comunión. Si un niño nace y lo dejan en un potrero a que se críe solo, a las 4 horas se muere, ¿cierto? No, estamos ya en relación, en una comunidad, en una familia, en unas instituciones, en una formación social, política, religiosa, económica, etcétera, etcétera. Estamos en este mundo y necesitamos del mundo. Estamos en un cuerpo y tenemos que vivir en el cuerpo. Y tenemos que tener un sentido en la vida. Todo el mundo tiene sentido. Lo que pasa es que unos recortan el sentido, pero yo no puedo vivir sin sentido en la vida. Yo tengo que tener algo, aunque sea el sentido de conseguir plata o de tener poder, pero tengo que tener un sentido en la vida. Entonces, lo que nos dice la encíclica es, vea, entendamos eso. Estamos dados en este mundo gratuitamente, en otros, en un mundo, en un hábitat que necesitamos conservar y con un sentido. Y por eso
Para poder lograr eso, necesitamos una ética ecológica integral. Una ética ecológica integral. Esa ética ecológica integral, ¿qué requiere? Una espiritualidad, pero una espiritualidad realmente abierta, mística, no la espiritualidad de cositas, sino una espiritualidad de apertura a las maravillas de Dios. Una ética de reconocimiento del rostro del otro, la fraternidad. Nosotros no estamos aquí para pelear y para hacer la guerra. Estamos acá para vivir en comunidad y por eso tenemos que crear una cultura de la vida con solidaridad. Por ejemplo, la formación ciudadana, la formación política es importantísima para que aprendamos a vivir políticamente en paz y en solidaridad. Porque a veces nos polarizamos, para allá, para acá, para allá. No. ¿Cómo vivir? A pesar de que somos diferentes, de que cada uno es cada uno, ¿cómo podemos formar una comunidad política donde todos los ciudadanos puedan participar, puedan disfrutar, puedan opinar, pero sin necesidad de matarnos? Una ética ecológica, el cuidado de loicos de la casa. Cómo nosotros tenemos que vivir en este mundo sin destruirlo. Nosotros somos muy dañinos y no nos damos cuenta de que si destruimos la naturaleza, estamos destruyendo al hombre, estamos destruyendo la sociedad y se acaba Dios. Si no hay hombres, ¿para qué Dios? A ver, ¿sí o no? Si no hay hombres, ¿para qué Dios? Miremos, acabamos con esta armonía de la cuaternidad. Y muy importante al final, la estética. Yo creo que en la educación esto se está recuperando bastante. La estética, que la gente sienta, aprecie, crea, se emocione. Es decir, la educación no es tanto meterle allá conceptos a la persona, pues para eso está Google, ¿cierto? Para los conceptos. No, es sienta, experimente, viva, sea capaz de compartir con otros todo lo que usted está captando de la belleza y de la realidad. Entonces yo creo que la formación estética es fundamental y por eso hoy la pedagogía se va como renovando y teniendo nuevos elementos que a nosotros no nos tocaron, ¿cierto? Pero que son muy importantes porque están despertando experiencias y una de esas experiencias es precisamente la de Dios. Entonces, la comunidad educativa tiene que ser una experiencia humanizadora integral. Experiencia humanizadora integral a la luz de Cristo muerto y resucitado. Muerto y resucitado, no solo muerto ni solo resucitado, ¿cierto? Luego, la experiencia humanizadora no es fruto de un aprendizaje teórico o de unos cursos de ética, sino de un ambiente donde uno pueda ser plenamente humano. La comunidad educativa tiene que ser ese lugar donde cada joven, niño, adolescente, adulto, el que sea, pueda ser humano, aprendiendo a ser humano de la experiencia de otros. Ser plenamente humano, ojo a esto, es también ser plenamente cristiano, o sea, vivir el amor de Dios. Y aquí tenemos nosotros algo que podría llamarse que como apologética, como un argumento en favor del cristianismo. El cristiano no es un suprahumano, ni un extraterrestre. El cristiano es un
plenamente humano. O sea, si algo tiene el cristianismo de propio, de original, de novedoso, es eso, que el cristiano es plenamente humano. ¿Por qué? Porque es que el modelo está ahí, Cristo, hombre perfecto. Y esa es, recuerden la frase de San Pablo, alcanzar la estatura de Cristo. Esa es la meta nuestra, ser plenamente humano. Y aprender existencialmente a vivir en la armonía de la cuaternidad con una ética del cuidado. Tenemos que aprender a convivir con Dios, con los otros, con la naturaleza y con nosotros mismos, cuidándonos. ¿Por qué? Porque es que todos somos vulnerables. ¿Quién puede decir yo soy invulnerable? Ninguno. Todos nacemos con un cuerpo débil, sometido a la enfermedad, a la muerte, al dolor, a todo eso. Todos estamos sometidos al mal, al pecado. ¿Quién puede decir, no, a mí ya no me llegan las tentaciones? ¿No? Uno por viejito que esté, tiene tentaciones. ¿O no? A ver. Sí, y muchas o poquitas. Todos tenemos tentaciones, todos somos vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cuidarnos uno al otro. La ética del cuidado es una ética que pudiéramos decir casi que natural. Cuidémonos porque somos vulnerables. Ayudémonos porque somos vulnerables. Miremos a ver cómo prevenir los problemas que nos causa la vulnerabilidad. Entonces, si nosotros aceptamos y vivimos esto, seguramente vamos construyendo un mundo mucho mejor y sobre todo mucho más cristiano. Mujeres, muchas gracias. Me acabo. Yo creo que antes me pasé. No. Bueno, pero de todos modos, si hay alguna pregunta, comentario, crítica, lo que quieran. Un momentico, sí. Para hablar en esos términos, cada carisma, ¿cierto?, ayuda a afrontar los problemas que nos presenta el mundo. En ustedes generalmente el carisma es el carisma educativo, que es fundamental porque es el que va encaminando las nuevas generaciones. Y de pronto es uno de los carismas también con más problemas, porque hay mucha gente que dice, ¿para qué educar si eso es domesticar? Otros que dicen, ¿para qué educar cristianamente en lugar de dejar que los muchachos escojan? ¿Cierto? Pues ahí es donde yo digo, es tan fundamental el testimonio, porque aunque uno no hable expresamente del Evangelio, el testimonio de vida, la gente lo ve y mueve, ¿cierto? Y mueve, es decir, esta persona ¿por qué obra así? ¿Cierto? Mirad cómo se aman, que era la palabrita que se decía de los mirad, miren cómo se aman, miren cómo viven, miren cómo actúan. Y yo creo que ahí la comunidad, por ejemplo, salesiana tiene mucho que aportar. Además ha sido una de las comunidades, pues creo yo, por lo que veo desde fuera, menos afectada por los problemas de laicización y secularización, porque todavía ustedes son muchas, ¿cierto? Pues se ha trabajado, pues lógico, pero uno ve que son una comunidad que se ha ido adaptando a los cambios sin mucho trauma, porque hay comunidades que prácticamente han desaparecido o han perdido el carisma, que pueden estar ahí todavía, pero que están ahí como así de cualquier manera, ¿cierto? A ver, bueno, hay dos cositas interesantes. Primero, hoy
nosotros entendemos que la ética del cuidado prácticamente asume todas las éticas. Aunque la ética del cuidado nace mucho en el campo de la enfermería, sin embargo, se ha ido generalizando, es decir, todos somos vulnerables, todos debemos cuidar unos de otros, en todos los campos. Pues no es solo en la enfermería, es en la salud, en la educación, en la formación. Por ejemplo, en la formación es fundamental el acompañamiento, porque es que uno a veces dice, no, somos una comunidad, no necesitamos cuidarnos. Claro, una comunidad tiene que cuidarse las unas a las otras, por ejemplo, porque hay muchas cosas que pueden ocurrir. Uno se puede cansar, uno se puede aburrir, uno se puede enfermar, uno puede decir un día, qué pereza esto, ¿cierto? Entonces, en vez de caerle, ve, esta monjita perdió el espíritu, venga a ver qué le pasó, ¿cierto? Venga a ver qué le pasó, a ver cómo aquí arreglamos un poquito la situación, ¿cierto? Ahora, los medios de comunicación modernos como el Internet, lógicamente crean una comunidad como sin rostro. Yo me comunico, pero no sé con quién estoy hablando a veces, ¿cierto? Sin embargo, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Los jóvenes sí lo entienden como comunicación. Y por eso están tan pegados del WhatsApp a toda hora y del Instagram, porque es su forma de comunicación. Y en eso la Iglesia tiene que aprender a comunicarse. Es decir, es un problema que se está estudiando y que seguramente habrá que seguir estudiando mucho, porque plantea problemas serios a la Iglesia. Porque para los jóvenes sí hay posibilidad de comunicación por Internet y sí hay posibilidad de formar comunidad en Internet. Para nosotros es muy difícil entender eso, porque nosotros todos aprendimos a que una comunidad es de personas físicas, que yo tengo que ver al otro y hablarle al otro y mirar a los ojos al otro. Pero el joven se siente comunicado y entre ellos se hacen reclamos. ¿Usted por qué no me mandó mensaje? ¿Usted por qué no me felicitó ayer que cumplí años? ¿Usted por qué? ¿Cierto? O sea, para ellos sí hay comunicación y sí hay comunidad. Ahora, hay problemas que en la Iglesia vamos a tener que solucionar, que son más hacia adelante, pero que van a ser un problema fregado. Por ejemplo, ¿se puede la misa por Internet? En este momento no. Dentro de 15 o 20 años, ¿qué? Pensemos. Dentro de 15 o 20 años puede aparecer el sacerdote en un holograma y celebrar la Eucaristía. Eso a nosotros nos parece ahora horrible y no se puede, porque es que no, en ese momento nosotros entendemos que la comunidad es corporal. Dentro de unos años no sabemos. Las que estén en ese cuento, en esa época nos contarán. Dentro de 40 o 50 años ya nos contarán cómo resolvieron el problema, ¿cierto? Y hay muchas cosas que ya se pueden hacer por Internet y que no las hacemos. Por ejemplo, ¿cuántas parroquias tienen los cursos virtuales de primera comunión, de confirmación, de matrimonio? ¿Cierto? Pero entonces miremos que son muchas cosas que se pueden hacer, que nosotros a veces nos da miedo, pero yo creo que hay cosas que ya se pueden ir haciendo. Porque nosotros en este momento todavía no tenemos la capacidad para decir muchas cosas, pero las nuevas generaciones con nuevas tecnologías y una nueva cultura puede que acepten muchas cosas, ¿cierto? Y que los teólogos y los pensadores dentro de unos años mirarán cómo responden y encontrarán la solución, ¿cierto?
No crean que no se va a encontrar solución, se encuentra la solución, la manera de convivir con las máquinas. Pues de hecho ya nosotros convivimos con las máquinas. Ahora, dentro de 40 años, con otras máquinas más sofisticadas, se aprenderá una convivencia con ese tipo de máquinas, ¿cierto? Exactamente, miremos en el cuadrito. Es que la ética del cuidado no es cuidar de sí mismo, el cuidado de sí, la epimeleia que decían los griegos. No es solo el cuidado de sí, sino también el cuidado del otro, ¿cierto? El cuidado del otro, el cuidado del oikos, de la naturaleza. Nosotros tenemos que cuidar los árboles, cuidar el agua, que son vulnerables también. Todos los seres son vulnerables. Y también el cuidado de Dios. Es que miren allá, ¿cierto? El cuidado de Dios. A veces, cuando uno dice cuidado de Dios, ¿cómo así? A Dios nadie lo tiene que cuidar. Si no cuidamos a Dios, Dios desaparece o no. Pensemos si era. Si no hay quien anuncie el sentido, ¿qué? Dios queda solito o no, desaparece o no, o muy horribles, porque muy lógico. ¿Quiénes somos los signos de Dios en el mundo? Nosotros. Entonces, Dios también, dicho en cierta forma, Dios también se puede morir. Dios también es vulnerable si no hay quien sea su testigo, ¿cierto? Vosotros sois mis testigos. Entonces, el cuidado es integral, pues se llama ética ecológica integral. Todo el mundo es vulnerable, todos somos vulnerables. Por eso todos tenemos que cuidar de todos en todos los campos, en el campo personal, en el campo social, político y económico, en el campo ecológico y en el campo del sentido, en el campo de Dios. Yo creo que la forma de hacer reverdecer la experiencia de Dios es enseñar a mirar de manera distinta la vida. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos enseñó a mirar la vida en un sistema como el nuestro, y sobre todo aquí en Antioquia con los paisas. Utilitaria, exactamente. Pero es que es un aprendizaje que se nos metió nuestros papás, la cultura, ¿cierto? El antioqueño no se vara, el antioqueño progresa, el antioqueño consigue plata. Recuerden aquella frasecita: consiga plata mi hijo, consígala honradamente, pero si no puede, consiga plata mi hijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? El antioqueño creo que en ese yo puedo, ¿cierto? Los antioqueños podemos, los antioqueños pero eso no es solo de los antioqueños, es de la cultura actual. ¿Qué se le dice al muchacho? Estudie una carrera que le produzca, que le dé. Usted no vaya a estudiar filosofía o teología o inclusive educación, no, se muere de hambre. Sí, así. Usted estudie ingeniería, estudie veterinaria, estudie medicina, estudie física, ¿cierto? Porque usted tiene que conseguir plata y tener un buen apartamento, un carro último modelo, vivir cómodamente, tener una casita en Miami, sí, esa es la idea, y vivir sabroso. Pero ¿cómo así que usted se va a ir de monja, por Dios? ¡Ay, no! ¿Cierto? Eso no da plata, ¿eso para qué? Entonces, yo creo que hay que también ir creando esa idea desde la educación. Por ejemplo, una idea de comunión, una economía de comunión, un espíritu de comunión, de solidaridad. Vea, usted está acá, usted está estudiando, pero usted está estudiando para servir.
para ayudar, para que la gente tenga una mejor manera de vivir, ¿cierto? Claro que usted si estudia, usted va a tener su trabajo, va a tener su sueldito, va a tener una vida digna, pero la finalidad es servir, ¿cierto? Y lógicamente al servir usted se beneficia, pero que no sea usted simplemente acumular, acumular, acumular. Yo creo que hay eso. Y aprender entonces a ver que hay un don. A nosotros se nos ha inculcado mucho, y eso es de la filosofía de Kant y de la filosofía de Descartes. Yo puedo, yo pienso. Recuerden lo de Descartes, pienso, luego existo, que ahora los filósofos lo han cambiado precisamente por otra cosa. Soy amado, luego existo. Y fíjense que es más lógico. Soy amado, luego existo. O sea, nosotros somos porque fuimos amados, no porque pensamos. El pensamiento es posterior. Entonces hay que enseñar a ver que todo se nos da. Yo creo que una teología de la donación es fundamental para nosotros. Teología de la donación. Somos dados, somos un regalo. Ninguno de nosotros se hizo a sí mismo. Ninguno es tan potente que pueda vivir solo. Todos tenemos que ir en comunidad porque somos débiles, somos vulnerables. Y el primer don es el don de la vida. ¿No? El don de la vida, y el don de la vida en un lugar concreto y en una familia concreta y en una situación concreta, no en el aire. ¿Cierto? Bueno, creo que ahora sí, porque si no se van a dormir ahí. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes.